Buenas noches, bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de estudios económicos de Cibanco, y Manuel Somoza, su servidor, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Esta semana, por razones obvias, por la Semana Santa, pues fue una semana bastante irregular, no solo en México, sino alrededor del mundo occidental. Muchas bolsas tuvieron cierres importantes, como la nuestra, a partir de jueves y viernes. En Estados Unidos, el viernes un ratito, el jueves otro. En fin, no se puede considerar que sea una semana normal. Y lo que yo diría es que las bolsas en términos generales se mantuvieron bastante laterales. Quizá hablando de monedas, ahí sí hubo movimientos más interesantes. Se debilitó el dólar, por ejemplo, contra el peso, y agarró su mejor cotización en el año, cerrando en 16.56. Yo creo que esto es muy de carácter temporal. El peso deberá de tener una cotización ligeramente distinta más adelante. No hubo información económica muy importante, salvo el famoso PCE, que es el dato de la inflación preferido de la Reserva Federal, que mide el incremento de los precios de los bienes que más consumen los norteamericanos. Y aunque el dato fue bueno, implica de todas maneras un ligero rebote con respecto a lo que habíamos visto en el mes de enero. O sea que lo mismo que estamos observando en la inflación nominal y en la subyacente, se observó ahora en el PCE. Y esto lo que hace es simplemente alargar la incertidumbre de los inversionistas en relación a qué hará la Reserva Federal con las tasas de interés. En la última reunión, más o menos, y enfatizo más o menos, quedó claro que esperan que haya 3 bajas a lo largo del año, de 25 puntos base cada una, para bajar del 5,5 al 4,75. Sin embargo, esto sigue siendo dato dependiente. Y además también se supone que empezarían a bajar a partir del mes de junio. Sin embargo, no hay nada firmado eh, ni nada comprometido. Estas son simplemente especulaciones y suposiciones de los discursos que han hecho tanto Jerome Powell como muchos otros funcionarios de la Fed. Yo sigo sintiendo que hay algunos funcionarios de la Fed que les gustaría aplazar el momento de la baja en las tasas. Pero bueno, la opinión mayoritaria, por lo menos ahorita, es que esto pudiera empezar a suceder en junio. Sin embargo, como dije antes, pues no hay nada de carácter definitivo. En cuanto al comportamiento de las bolsas, por lo menos en los índices norteamericanos y también en Europa, el comienzo del año ha sido extraordinariamente bueno, con datos muy positivos, pero es mi impresión que estos tendrán que validarse cuando empecemos a ver los resultados al primer trimestre de las empresas que cotizan tanto en las bolsas norteamericanas como las europeas. Y ahí nos vamos a dar cuenta si los múltiplos, que hoy son bastante altos, sobre todo por las alzas tan importantes de las bolsas en lo que fue noviembre, diciembre, enero y febrero, vamos a ver si se justifican con base en los resultados que empecemos a ver. Yo creo que esa es la economía real, que es la que hay que observar. Pero también me gustaría añadir que tengo la impresión de que por los datos que nos está arrojando la economía en Estados Unidos, sí se va a poder alcanzar un aterrizaje suave. ¿Qué quiere decir? Que a pesar del fuerte incremento en las tasas de interés en cerca de 18 meses, que pasaron del 0 al 5,5, esto no va a provocar una recesión y van a lograr salir, cuando menos en la economía más importante del mundo, sin una recesión, lo cual hubiera sido
francamente normal después de una alza tan fuerte en las tasas de interés. Pero bueno, dicho esto, le paso la palabra a Jorge Gordillo para ver si opina igual que yo, y luego también hablaremos de México, que tiene un inicio del año, por lo menos en materia económica, que no convence, y el gobierno insiste en que va a crecer muy por encima de lo que estamos viendo, cuando menos en enero y febrero. Amén de que se está incrementando el déficit fiscal y también se está incrementando el endeudamiento. Jorge, adelante, por favor. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Oh, muy interesante lo que está pasando porque, como bien dices, la economía norteamericana sigue mostrando cifras sólidas. La verdad es que la economía nos sorprende dato con dato. Vamos a esperarnos la semana que entra a ver cómo sale el nuevo dato de empleo para el mes de marzo. Pero toda la información ha sido bastante sólida. Por momentos parece desacelerarse, pero en general está muy fuerte. Y lo que quiere la Fed es aprovechar esta fortaleza de la economía para tratar de lograr de la manera más inmediata mandar la inflación a su meta. Y le falta un trecho importante para bajar la meta del 2%. Aquí lo que está pasando es que salimos de la pandemia y no a todos los sectores les pegó por igual esta crisis de pandemia y no a todos los sectores se han recuperado de la misma manera. Algunos se han recuperado más rápido, unos se tardan un poquito más, y así mismo ha pasado con la inflación. Entonces, lo que hay el reto de la autoridad es a ver a dónde está la normalidad, cuánto tiempo se puede esperar, siendo muy restrictivo en su política monetaria, para poder garantizar que los precios se van a estancar, porque los servicios todavía están retrasados y todavía están mostrando una inflación anormal. Entonces, parecería que hoy la autoridad quisiera, como dices, esperarse un poquito más, porque si se adelanta al bajar la tasa de interés, podría provocar una burbuja, un sobrecalentamiento en la economía ahorita que está muy sólido y generar que la baja en la inflación sea ya más difícil, una normalidad mucho más arriba. Sabiendo desde ese lado, también tiene que preocuparse que hoy estamos bien, pero si se pasa de tener una tasa tan alta, podría generar un escenario recesivo que no tenemos, y entonces en esa disyuntiva está la Fed. Hoy parecería, o por lo menos los mercados apuestan, a que fuera junio cuando empezara a bajar tasas de interés, pero esto podría alargarse quizá para julio o para finales del tercer trimestre, según vayan dando, como dices, los datos de inflación y los datos económicos. Yo creo que la Fed en este momento tiene la razón, Jorge. Yo veo la inflación nominal 3.2, la subyacente 3.8, pues muy lejanas de un 2%, que es la meta, ¿no? Y además creo que está jugando en forma inteligente la Fed con la fortaleza que hay en el empleo y en el consumo. Y de esta manera, pues se va a aguantar, atrasar la baja de tasas lo más que pueda, para que realmente en forma estructural esta pueda llegar a niveles del 2% en el 2025. Pues todos sabemos que esto no se va a lograr en el 2024. Entonces, yo creo que lo que está haciendo Powell es bastante prudente. Claro que los mercados tienen prisa, los mercados quisieran ver las tasas bajando, pero bueno, pues yo creo que hay que ser pacientes. Sería mucho más caro para la economía y para los propios mercados que la inflación volviera a rebotar y se saliera de control. Eso sería el peor escenario que se estaría enfrentando. Y yo creo que eso lo sabe perfectamente la Reserva Federal, y de esta manera el ser prudente debe de pagar. Ahora bien, cuando volteamos a ver a México, me preocupa que hayamos iniciado el año con cifras que nos llevan a pensar que va a ser muy difícil lograr el 2,5%. Y en los criterios de política económica del gobierno hablan de un 2,5 a 3,5. Si agarramos el promedio, están pensando en el 3. Claro, están incrementando el déficit fiscal, están incrementando el endeudamiento, que habían dicho que se iba a quedar en 49, ahora ya van en el 50 punto y algo. Y esto, bueno, pues esto también es peligroso,
porque esto lo que hace es que va a presionar enormemente las finanzas públicas. Además, hay que considerar que traen cargando un muerto que se llama Pemex y que esto también tiene una incidencia muy importante en las finanzas públicas. No sé cómo lo veas tú, mi querido Jorge. Igual, de igual manera, fue muy mal dato de la economía de enero. Teníamos enseñando señales de desaceleración en octubre, principalmente en noviembre y diciembre, y ahora enero fue bastante malo, fue negativo, retrocedió la economía con respecto a diciembre y pone un contexto complicado para lo que resta del año, sobre todo es el inicio del año, pero hay mucha incertidumbre en el año y esto lo pone complicado porque aunque esperemos un rebote en febrero, el crecimiento va a ser quizá por debajo del 2%, con un consumo dando traspiés cuando es el que nos estaba fortaleciendo, eh, y la industria solamente impulsada por el sector automotriz. La preocupación va a ser el segundo trimestre, ¿qué va a pasar? Porque en el primer trimestre esperábamos que fuera muy sólido porque se adelantaron todos los programas sociales, porque había más dinero para consumir. Ya no va a poder hacer así en el segundo trimestre. La gente va a esperar un poquito más en sus inversiones, los empresarios, de cara a las elecciones. Y entonces vamos a depender de la segunda mitad de año según se den los resultados. Entonces es una economía, un escenario muy incierto, empezando mal. Por lo que se ve, va a ser muy complicado que la economía logre crecer arriba del 2.5% en este año, a pesar del nearshoring, o a lo mejor el nearshoring nos va a ayudar a que crezcamos arriba del 2%, pero no mejor que el año pasado, y esas no son buenas noticias. Pues así es, mi querido Jorge. Se nos terminó el tiempo. Te doy las gracias por tus comentarios. Quisiera decir que la semana de Pascua que inicia pronto, bueno, tampoco pinta muy bien. Yo creo que todavía no va a ser una semana normal, pero nos vemos aquí dentro de una semana. Muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Abrazo.